Como todos los miércoles, es hora de saludar a nuestras historiadoras, profesoras de UDIMA y también escritoras, María y Laura Lara, porque estamos ya en esa sección de cada miércoles, Princesas en Jeans, datos históricos a través de la radio, con algún tema de actualidad o quizá no tanto, porque hace ya casi 3 décadas que Guadalajara es conocida como la ciudad de los cuentos, gracias a nuestro maratón o también las muchas actividades en torno a narración oral que tenemos aquí. Y de eso vamos a hablar hoy. Laura Lara, buenos días. Buenos días, César y oyente. Bueno, eres la primera que te ha tocado hablar de cuentos porque hoy vamos precisamente a hacer referencia a eso, a los cuentos. Y vamos a tomar como punto de partida uno, digamos, de los más tradicionales que están en la mente, memoria colectiva, vamos, en la imaginación de todos y cada uno de nosotros, que es Caperucita Roja. Así es, porque además es uno de mis personajes favoritos también de nuestra abuela Pilar, de nuestra madre y de María, por supuesto. Yo me disfracé la segunda vez en mi vida yendo al cole, siendo muy pequeña, de Caperucita Roja. Y es que este cuento, que fue escrito por un francés que vivió en el tránsito del siglo XVII al XVIII, Charles Perrault, pues ha llamado la atención, yo creo, de todos los niños, de todas las niñas y también de los adultos a lo largo de cualquier época. Es una obra que después del autor pues fue adaptada también por los hermanos Grimm, que le sumaron el personaje del cazador y que luego incluso pues aparece con los personajes de Caperucita Roja y el Lobo Feroz en el tercer acto del ballet La Bella Durmiente de Tchaikovsky, es decir, que se ha convertido en un clásico, en una obra atemporal que además pues tiene una moraleja. Todos conocemos el cuento de Caperucita Roja, Laura, pero yo no sé si tenemos datos fehacientes del argumento original, porque es un texto que luego, bueno, pues se ha desvirtuado en muchísimas ocasiones y no solo por los hermanos Grimm, sino que se puede decir que hay una Caperucita distinta por cada padre o madre que se lo han contado a sus hijos. Sí, cada uno que empieza a contar el cuento pues lo hace a su modo. Caperucita Roja, en esencia, es una niña que quería mucho a su abuelita y un día su madre le da una cesta con comida para que se la lleve a la abuelita, que está enferma y vive en una casa algo lejos de ellas. Uh-huh. Pero en el camino, Caperucita se encuentra con el Lobo Feroz, que la reta a una carrera, engaña a Caperucita diciéndole que tome el corto y que él tomará luego el largo, y astutamente le enseña los caminos al revés para que Caperucita, pues al final sin saberlo, se vaya por el camino largo, tarde más tiempo, y él pues llegar antes a la casa de la abuelita. Se hace pasar por Caperucita Roja, pregunta si puede pasar, la abuela le permite pasar, ya que la puerta está abierta, y el Lobo Feroz entra y se come a la abuela de un solo bocado. A continuación, se mete en la cama para esperar a Caperucita, haciéndose pasar por la abuela, y una vez que la niña llega a la casa, el lobo la invita a entrar también a la cama con él, pensando que era su abuelita, y mantiene con la asombrada protagonista el diálogo de qué brazos más grandes tienes, son para abrazarte mejor, qué piernas más grandes tienes, son para correr mejor, qué orejas más grandes tienes, son para oírte mejor, o qué ojos más grandes tienes, son para verte mejor. Al final ya lo de qué dientes más grandes tienes, pues son para comerte mejor. Es el diálogo, según la versión de Charles Perrault, de Caperucita y el lobo, que pensaban que era la abuela. Bueno, pues todo esto nos puede traer también una enseñanza para el siglo XXI, para problemas sociales que existen, como el acoso laboral, el acoso escolar, como en las propias calles de un pueblo, de una ciudad, alguien te puede timar, te puede presentar argucias que en realidad son falsas y tú te dejas convencer pues desde la inocencia, y al final, ¿quién no se ha sentido alguna vez Caperucita? Bueno, pues este es el argumento de Caperucita Roja que todos conocemos de forma muy sintetizada por Laura Lara, pero ahora vamos a entrar un poquito en los entresijos de la historia en voz de María. ¿Te parece, Laura? Estupendo. Pues la semana que viene nos encontramos. Muy bien. Saludamos ahora a María Lara porque tiene algunos aspectos de Caperucita, digamos la intrahistoria, que a lo mejor nos puede también
satisfacer curiosidades. María, buenos días. Hola César y oyentes. Bueno, Laura nos ha contado los pormenores que todos sabemos de la historia de Caperucita, pero hay otras cosas, digamos, la intrahistoria en la que no estamos tan puestos. Por ejemplo, y aseguro que a algunos niños se le habría ocurrido, lo habrían preguntado, ¿qué llevaba Caperucita en la cesta? Pues sí, el contenido de la cesta es un misterio. En el cuento de Perrol, Caperucita Roja lleva una torta, también un tarrito de mantequilla y, sin embargo, posteriormente, en la versión de los hermanos Green y en otras actualizaciones del cuento, lleva además una botella de vino que tiene que trasladar con cuidado porque se puede romper y se puede hacer daño. Pues es algo que sin duda muchos no sabíamos. ¿La casita de la abuela tenía alguna característica especial, María? La casa de la abuela en el cuento de Perrol se encuentra en una aldea, en un lugar cercano y seguro, pero al otro lado del bosque. Sin embargo, en las versiones posteriores, la casa de la abuela está en medio de los árboles y eso condiciona también la apertura de la puerta, porque mientras en una historia, en la primera, se abre fácilmente porque al estar en un pueblo prácticamente donde todos se conocen, pues pasa como muchas veces que están las llaves puestas, pues sin embargo, en el cuento posterior, donde la casa de la abuela está en un sitio recóndito, es más difícil abrir la puerta para Caperucita, pero no para el lobo, que abre y Caperucita se extraña de la facilidad que tiene. Un clásico versionado no solo por su autor y por el propio o por los propios hermanos Grimm posteriormente, sino que además, y como comentábamos con Laura, ha recibido un montón de aportaciones populares con el paso de los años, con el paso de los siglos. Nos referimos ahora a otro de nuestros cuentos, digamos, que se puede considerar como una historia señera en la literatura. Este bastante más posterior, nos referimos a Alicia en el País de las Maravillas. Así es, porque tenemos en el caso de Caperucita también un debate filosófico. Desde el punto de vista freudiano se ha estudiado por qué el debate moral del personaje, de si tiene que acudir en socorro de la pobre abuelita o si tiene que entretenerse cogiendo florecillas en el bosque. Esa tensión argumental está presente en todos los cuentos. En el caso de Alicia, en el País de las Maravillas, tenemos que hacer un viaje en un bote, en un barco por el Támesis para reconstruir cómo Lewis Carroll decidió crear este cuento de Alicia en el País de las Maravillas, para el que pensó muchos títulos. ¿Quién era Lewis Carroll? Bueno, pues era un señor que era un diácono anglicano que a finales del siglo XIX pues él realiza una de sus tardes cotidianas, que era quedar con amigos, y en ese bote va un amigo adulto suyo y sus hijas, 3 niñas que tenían 8, 10 y 13 años, y una de ellas se llamaba Alicia, y parece ser que estaban aburridas en la travesía por el Támesis, y Carroll empezó a inventarse un cuento. Carroll, hay que señalar que era matemático, lógico y fotógrafo, y claro, todos los que hemos escuchado o leído Alicia en el País de las Maravillas nos encontramos con que el argumento tiene una profunda lógica. El cuento fue publicado como novela en 1865 y vemos cómo en las primeras versiones también Lewis Carroll se plantea incluir a las 3 hermanas, las 3 las llamaba prima, segunda y tercia. María, si todos los cuentos infantiles tienen una buena dosis evidentemente de surrealismo, Alicia en el País de las Maravillas sería rizar el rizo, porque nos narra un sueño donde cualquier circunstancia carece de la más mínima lógica. Es que el inicio es el descenso a la madriguera, porque todo comienza cuando Alicia se encuentra sentada en un árbol al aire libre, aburrida junto a su hermana, como estaban las 3 niñas en el barco entre el diálogo de los adultos, y la hermana leía un libro que dice Alicia que estaba sin ilustraciones, que no tenía ningún dibujo y que tampoco tenía
diálogos entre los personajes. Así que Alicia empezó a divagar sobre las causas del aburrimiento y repentinamente, como por arte de magia, aparece al lado de Alicia un conejo blanco vestido con chaqueta y chaleco que va corriendo murmurando que llega tarde, va mirando el reloj de bolsillo, reloj que por otra parte también aparecía, pero un reloj mueble desde el suelo en la casa de la abuela de Caperucita. La madriguera donde vivía el conejo resulta ser un túnel horizontal más profundo de lo esperado, y así es como, en un abrir y cerrar de ojos, Alicia se pregunta si el túnel la va a hacer llegar a las antipáticas, término que dice así, queriéndose referir a las antípodas. Pero al finalizar su caída, Alicia entra en un mundo de paradojas lógicas. Desaparece el conejo, se encuentra con una botella, no de vino como la que llevaba en la segunda versión Caperucita, pero de un brebaje mágico con una etiqueta que dice bébeme. Alicia bebe, atraída por la curiosidad, y la poción la encoge hasta hacerla medir 25 centímetros de altura. Aunque todo tiene remedio en la vida salvo la muerte, y la cosa es que después Alicia se encuentra abriendo una pequeña puerta, una tarta que dice cómeme, y eso le hace volver a su estatura original, para conocer a muchos otros personajes que la van psicoanalizando y que le van ayudando también a tomar las decisiones en una merienda de locos. A diferencia de Caperucita Roja, Alicia en el País de las Maravillas está, digamos, escrito y bien escrito por Lewis Carroll, y la versión es siempre, evidentemente, la misma. Está hecha, bueno, pues incluso a modo de novela, ¿no? Sí, y ha tenido luego bastantes secuelas, y además es que está relacionada con Guadalajara, en el sentido de que José de Cres realizó en 1959 un conjunto escultórico que se puede visitar en el Central Park de Nueva York, y justo pues hace unos meses, a finales de mayo, el Día de la Región, precisamente estando en el escenario, Lara y yo, cuando nos nombraron desde el gobierno de Castilla-La Mancha hijas predilectas de la región, nos enterábamos de que se iba también a colocar una estatua de Alicia en el País de las Maravillas en nuestra ciudad, en Guadalajara, lo cual nos dejó como Alicia sorprendidas. Esperemos que llegue pronto esa fecha, que llegue pronto ese día, porque lo prometido es deuda, claro que sí. María, ¿alguna reseña más acerca de Alicia, que bueno, pues tiene ese final también tan inesperado después de todas esas vicisitudes, sobre todo con la reina? Sí, y con esas cartas de póker que van caminando y en algunas ocasiones parecen muy serias, pero también transmiten su enseñanza. En todo eso se debió fijar José de Cres, el escultor guadalajareño que había nacido en 1884, que era hijo de militar de la Academia de Ingenieros de Guadalajara, y él, José, nació en una vivienda que había enfrente del Instituto Liceo Caracense, aunque su vida fue un periplo internacional porque salió muy niño de Guadalajara hacia Barcelona y tuvo experiencias amargas al quedarse sin padre con 6 años. Bueno, pues él hizo de la escultura su vocación y su profesión desde que empezó de adolescente a trabajar en un taller de imaginería, y después dio el salto, el gran paso desde Madrid a París y finalmente a Estados Unidos, a Nueva York en 1936, donde se consolidó como escultor, teniendo sus obras en el MoMA, entre otras instituciones. Terminamos nuestro tiempo, no hay tiempo para más, pero el próximo miércoles seguiremos analizando la historia Princesas and Jeans con Laura y María Lara, la historia en la radio. María, hasta la próxima semana. Gracias.